seguramente que vieron amplificadores con transistores. Nosotros en esta materia aplicada 2 es una materia que tiene el primer tema es justamente repaso de aplicada 1. Vamos a hacer repaso de amplificadores con transistores en clase A. Y el tema de nosotros es amplificador, ya el primer tema es amplificador en clase A con carga acoplada con transformador. Es decir, estamos viendo ya amplificadores de potencia. Hoy en día quizás un amplificador acoplado con transformador no se lo está usando para un amplificador de audio, por ejemplo, porque lleva un transformador. Pero sí se utiliza en amplificadores de radiofrecuencia, sobre todo, vienen amplificadores híbridos de banda ancha, donde se usa el amplificador clase A, el clase B, el clase AB con simetría complementaria. El AB con simetría complementaria se usa mucho en audio, que son los circuitos integrados, justamente tienen en la salida amplificadores AB con simetría complementaria. Bueno, esos tres amplificadores de potencia los vamos a ver nosotros en este primer mes de clase. El clase C no lo vemos, lo ven en aplicada 3. El clase C es un es un amplificador que trabaja para radiofrecuencia, se lo usa mucho en radiofrecuencia, en modulación de AM, de FM. Bueno, ya lo van a ver ustedes el próximo año en quinto con el ingeniero Femenía. Y si bien es cierto, el amplificador clase A no tiene una gran aplicación hoy en día en audio, pero es importante saber el principio de funcionamiento, porque si nosotros le ponemos ya en la entrada un tren de pulso, como ser un PWM, ese dispositivo va a actuar como un convertidor de tensión continua, como por ejemplo los que se usan en la fuente switching. Lo mismo sucede con el amplificador clase A. En audio el amplificador clase, B con transformador no se lo usa en audio por el volumen, sobre todo de los transformadores, pero sí se usa el AB con simetría complementaria. El amplificador B, si también le ponemos una señal PWM, es decir, modulación por ancho de pulso, vamos a ver entonces que sí tiene aplicación en los convertidores de continua a continua, que es un tema que también en convertidores de continua a continua lo van a ver el próximo año. Entonces, no crean que estos ya no tienen sentido estudiarlo, este tipo de amplificadores. Sí, como amplificador quizás ya no se lo usa, pero el mismo circuito, cuando nosotros le ponemos una PWM en la entrada, pasaríamos a tener ya los distintos convertidores de tensión continua. Bueno, en quinto van a haber varios tipos de convertidores. La base entonces va a ser justamente estos circuitos. Bien, vamos a hacer hoy un repaso, ¿de acuerdo? El programa está ya en el aula virtual, el programa de esta materia. Ustedes tienen los primeros temas, entonces son amplificadores con transistores. Y después, en el segundo mes, vamos a ver ya amplificadores operacionales. Estos
amplificadores operacionales ya son circuitos integrados. Hay una gran variedad de operacionales. Se difieren del ancho de banda, de la ganancia tendiendo a infinito, es decir, una ganancia muy elevada. Las impedancias de entrada son muy elevadas, las impedancias de salida son muy bajas. Bueno, van a ver entonces que hay una serie de amplificadores operacionales que pueden tener uno más ancho de banda que otro, ¿sí? Hay amplificadores operacionales que son justamente para amplificar señales, por ejemplo, de termopare, señales muy pequeñas de continua, y son comúnmente llamados amplificadores de instrumentación. Son amplificadores que ya vamos a ver, tienen características especiales. Entre ellos, bueno, que tiene una gran ganancia, que tiene una impedancia de entrada muy elevada, y después hay otros parámetros que hacen la diferencia y justifican por qué se llaman amplificadores de instrumentación. Después vamos a ver lo que son los circuitos realimentados con amplificadores operacionales, cómo se modifica el ancho de banda cuando nosotros hacemos una realimentación. La realimentación de un circuito puede ser positiva o puede ser negativa. En el caso del aumento de ancho de banda, vamos a ver que la realimentación negativa me va a permitir aumentar el ancho de banda de un circuito, modificar la ganancia, lógicamente, y poder variar ese ancho de banda. Bueno, en teoría de los circuitos, que es la materia que han visto anteriormente con el ingeniero Galve, seguramente que allí van a ver también, sobre todo, cuadripolos activos. Bueno, nosotros lo vamos a ver justamente a los amplificadores operacionales como un cuadripolo activo, ¿sí? Y que va a tener realimentación negativa. El circuito también podemos hacer una realimentación negativa y una realimentación positiva. Cuando nosotros necesitamos amplificar una señal y poder gobernar el ancho de banda y la ganancia del amplificador, tenemos que hacer una realimentación negativa. Por lo tanto, los circuitos amplificadores van a ver ustedes que siempre van a tener una realimentación negativa, ¿sí? En el caso de hacer ya que ese circuito sea un oscilador, bueno, ya la ganancia ahí vamos a ver que tiene una ganancia cercana a la unidad y que tiene una realimentación positiva para que el circuito pueda oscilar. Es común a veces que en el laboratorio, cuando nos ponemos a trabajar, queremos hacer un amplificador y para alguna frecuencia ese amplificador comienza a oscilar, ¿sí? Entonces hay algo cuando uno hace la placa que no se tiene en cuenta, por ejemplo, lo que son las pistas. En radiofrecuencia es muy importante el diseño de la placa porque las pistas actúan como capacitores y como inductores y para algunas frecuencias relativamente grandes ese circuito se va a tornar entonces un circuito resonante porque para alguna frecuencia va a haber entonces que las capacidades distribuidas de la placa más las inductancias introducidas debido a la longitud de las pistas, ese circuito puede llegar entonces, si bien es cierto, estoy diseñando un amplificador, pero puede llegar a oscilar. Por eso es que en radiofrecuencia, cuando uno trabaja ya con frecuencias de, quizás no de AM, pero sí de FM, que estamos en el orden de los 100 MHz, es común que ese amplificador pueda llegar a oscilar, ¿sí?
Entonces, a veces cuando uno quiere hacer un amplificador, obtiene un oscilador, o cuando uno quiere hacer un oscilador, no oscila, ¿sí? Bueno, eso sí hay que tener en cuenta, que en radiofrecuencia a veces no es recomendable usar la protoboard, porque en la protoboard, digamos, va a haber una capacidad distribuida relativamente grande, ¿sí? Entonces siempre cuando se hace algún amplificador o algún oscilador para radiofrecuencia, hay que tener en cuenta que la protoboard no me va a dar el buen resultado. Por eso es que es recomendable trabajar ya con alguna placa, diseñar el circuito para evitar justamente esas capacidades distribuidas que sean grandes. Bueno, nosotros vamos a ver, además de la realimentación negativa, estamos hablando ya en el segundo, quizá en el tercer mes de clase, vamos a ver también los anchos de banda, cómo se modifica el ancho de banda con la realimentación negativa y la estabilidad de los circuitos, ya que cuando uno hace una realimentación negativa es porque ese amplificador va a funcionar como amplificador y no como oscilador, ¿sí? Entonces estamos hablando ya de la estabilidad, es decir, estamos considerando ya las capacidades que pueda tener, las capacidades distribuidas que puedan tener el circuito. Y después vamos a ver lo que es osciladores. Los circuitos osciladores ya tienen una realimentación positiva, por lo que el circuito en sí va a ser un oscilador, ¿sí? Después, y como último tema de la materia, vemos las aplicaciones también de estos amplificadores operacionales en fuente. No vamos a ver nosotros la fuente conmutada, ¿sí? La fuente conmutada la van a ver ustedes en quinto año cuando tengan electrónica de potencia. En electrónica de potencia ustedes van a ver las distintas configuraciones de convertidores de continua a continua, de continua alterna, y allí justamente en convertidores de continua a continua está justamente las fuentes conmutadas, ¿sí? La fuente conmutada no es más que un convertidor de continua a continua, ya que siempre ustedes van a tener la tensión de entrada, perdón, es una alterna de 50 Hz, de tensiones de línea de 220 volt eficaz. Los valores de pico son de 311, rectificada y rectificada con filtro capacitivo tengo una tensión cercana a los 300 voltios con un determinado ripple, ¿sí? Luego esa tensión continua, entonces con modulación ancho de pulso, la podemos bajar con un transformador con núcleo de ferrite. Y el transformador, bueno, puede ser un transformador tipo push-pull, es decir, como un amplificador de clase B o como un amplificador de clase A. De allí ustedes van a tener, bueno, las distintas configuraciones de fuente conmutada. Nosotros en esta materia vamos a ver las fuentes lineales, ¿sí? Es decir, no estamos hablando de las fuentes conmutadas. La diferencia básicamente entre una conmutada y una lineal es el rendimiento, ¿sí? El rendimiento es, en una fuente conmutada, estamos hablando entre un 85% y un 90% de rendimiento en una fuente conmutada. En cambio, en una fuente lineal, el rendimiento va a depender de de la tensión de entrada y de la tensión de salida de esa fuente. Puedo llegar a tener rendimiento del orden del 10%, del 20%, del 30%, del 50%. Todo va a depender
de la tensión de salida que yo tenga a la entrada, perdón, la tensión de entrada y la tensión de salida de esa fuente. Ya que si hay mucha diferencia entre la tensión de entrada y la tensión de salida, ¿quién va a absorber esa caída de tensión? Bueno, va a ser el transistor de potencia. Y el transistor va a calentar más quizás que la propia carga a la cual yo la estoy alimentando. Entonces, de allí es que el rendimiento de esa fuente lineal puede ser un rendimiento muy bajo o puede llegar, en los mejores de los casos, un rendimiento del orden del 70%, siempre y cuando la tensión de entrada casi sea muy parecida a la tensión de salida, ¿sí? Es decir, que no haya mucha diferencia. Bueno, las fuentes lineales, hay circuitos integrados, hay una gran variedad de circuitos integrados que son reguladores de tensión. El primer regulador de tensión, el más simple, es el diodo Zener. Y bueno, hay que saberlo usar al diodo Zener, les digo, porque a veces en aplicada uno ya deberían saber cómo polarizar lo inverso del transistor y cómo calcular la resistencia limitadora cuando se tiene un regulador de tensión con un diodo Zener. Pero bueno, a veces todavía yo en cuarto año por ahí encuentro dudas, por eso es que cuando entramos al tema de fuentes lineales, por ahí empiezo con una fuente lineal con diodo Zener, después sigo con una fuente lineal ya con Zener y transistores para aumentar la capacidad de corriente en la salida. Si quiero hacerle una protección en cortocircuito, también uso el transistor. Y por ahí, si necesito ya algún regulador de tensión, bueno, puedo usar ya algún circuito integrado, ¿sí? Y que internamente ese circuito integrado va a tener amplificadores operacionales, ¿sí? El regulador de tensión de la serie 78, que ustedes seguramente ya lo saben usar, la serie 78 reguladores positivos y la serie 79, que son reguladores lineales, reguladores de tensión 70 de la serie 79, son reguladores negativos, ¿sí? Pero ellos tienen internamente amplificadores operacionales, ¿sí? Y en la salida, lógicamente, tienen algún transistor, un transistor Darlington en la salida para poder amplificar la corriente, ya que algunos reguladores de tensión tienen una corriente de salida máxima de 1 ampere, aquellos que tengan un encapsulado TO220, algunos reguladores tienen un encapsulado TO13, es el encapsulado ya puede entregar hasta un poco más de 1 ampere, generalmente es 1,5 ampere. Pero es muy importante calcular en ese caso la potencia máxima que va a disipar ese regulador de tensión, ¿sí? Bueno, vamos a hacer ahora un repaso de amplificadores clase A. Ustedes ya han visto el año pasado los amplificadores clase A, el amplificador emisor común. Ustedes saben que un transistor, para que pueda funcionar como amplificador, hay que polarizarlo en la zona activa, ¿sí? Eso ya lo han visto. Y para que el transistor no sufra corrimientos debido al aumento de temperatura, hay que agregarle una resistencia en el emisor, ¿sí? Y ese circuito se transforma en un circuito autopolarizado, ¿sí? Que eso ya lo vieron seguramente el año pasado en Aplicada 1. De todos modos, vamos a hacer un leve repaso de Profesor, esos. no está compartiendo. No, todavía no. Ahora sí, ya voy. Bien, bueno, el típico amplificador clase A es el que tiene, la están viendo en la pantalla, ¿verdad? Sí, ahora sí. Sí.
Bien, en clase A nosotros vamos a tener un clase A que va a estar la resistencia de la carga, que es la RL, puede estar conectada directamente al colector, ¿sí? Como este circuito que lo tienen acá. Este es un clase A autopolarizado. ¿Por qué es autopolarizado? Porque tiene esta resistencia en el emisor, ¿sí? ¿De acuerdo? Eso hace que cuando aumente la temperatura del dispositivo, porque en frío, digamos, va a tener un valor de tensión base emisor. La tensión base emisor, ustedes saben que es una tensión para estos transistores bipolares, es del orden de 0,7, pero a medida que aumenta la temperatura, ese valor va disminuyendo, ¿sí? El 0,7 puede ser un valor mucho más chico, incluso menor que 0,6. Y entonces, ¿qué le pasaría cuando la tensión base emisor disminuye por temperatura? Aumenta la corriente de base, ya que mantenemos la misma R1 y la misma R2 y la misma fuente de alimentación. Entonces, va a ir aumentando la corriente de base. Y al aumentar la corriente de base, ¿qué le pasa a la corriente de colector? Bueno, la corriente de colector nosotros sabemos que es la I de base por beta, donde beta es la ganancia en continua del transistor, ¿sí? La ganancia en continua del transistor. Ya vamos a ver cómo calcular el beta. ¿El beta del transistor para ustedes es un valor constante o es variable? ¿Qué opinan? Varía con la temperatura, ¿no? ¿Varía con la temperatura? Bueno, puede variar con la temperatura, puede ser, pero más varía con las condiciones de trabajo. Eso quiere decir que el beta, si nosotros vemos las curvas, mejor dicho, que son varias, las curvas características del transistor, vamos a ver entonces que tenemos, al transistor le podemos hacer circular distintos valores de corriente en la base, ¿sí? Y puedo ir obteniendo distintos valores de corriente en el colector, porque el transistor actúa como un amplificador de continua, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo corrientes pequeñas, tengo multiplicada por la ganancia del amplificador, que es el beta, obtengo acá un valor de corriente en el colector. Pero si yo voy aumentándole cada vez más la corriente en la base, la corriente en el colector va a ir aumentando, ¿sí? En una gran zona, que es la zona activa del transistor, prácticamente el beta se mantiene casi constante. Pero cuando ya estoy acercándome a la zona de saturación, ese beta comienza a variar, ¿sí? Entonces, si ustedes se acuerdan, el beta se lo define como la variación de corriente en el colector, ¿sí? Sobre la variación de la corriente en la base. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo me voy a la zona de saturación, las variaciones de corriente en la base, ¿sí? La relación ya no es la misma, la relación entre la variación de corriente en la base con la variación de corriente en el colector. Y entonces noto que cuando el transistor está llegando a la zona de saturación, el beta comienza a disminuir, ¿sí? Entonces el beta va a depender, lógicamente, de las condiciones de trabajo. Bueno, sabemos entonces que el transistor, para que trabaje como amplificador, tiene que trabajar justamente en la zona activa, ¿sí? El transistor, ustedes saben que el bipolar, el transistor bipolar, bueno, también puede trabajar el transistor de efecto de campo como amplificador, es decir, cuando trabaja en la zona activa, o como un interruptor, ¿sí? Controlado justamente por la base, es decir, el transistor puede trabajar en conmutación cuando se satura, actúa como un interruptor cerrado, y cuando la corriente en la base se hace cero,
estamos considerando un circuito abierto, es decir, el transistor va a trabajar en la zona de corte y saturación, y actúa en ese caso como un interruptor que se cierra en saturación y que se abre entonces en la zona de corte, ¿sí? La zona de corte cuando la corriente en la base es pequeña o cero, y en saturación cuando la corriente en la base ya tiene un valor considerable. Bueno, nosotros entonces en estos amplificadores el transistor debe trabajar en la zona activa, ¿sí? Bueno, este es un tipo de amplificador. Decimos que es un autopolarizado entonces porque la tensión base emisor varía con la temperatura, ¿de acuerdo? Al ir aumentando la temperatura, la tensión va disminuyendo, por lo tanto, la corriente de polarización de continua comienza a aumentar, ¿sí? Pero al aumentar, también aumenta la corriente en el colector. Y al aumentar la corriente en el colector, nosotros tenemos acá en el emisor la suma de esta corriente que va por acá más esta corriente que también va por el emisor. Entonces yo acá tengo la corriente de la base más la corriente del colector, que si reemplazamos por el beta, tendría entonces 1 más beta por la corriente de base. ¿De acuerdo? Entonces, el aumento acá de corriente en la base produce también acá un aumento de corriente en el emisor. Y ese aumento de corriente en el emisor produce entonces un aumento en la caída de tensión en el emisor. Esto quiere decir entonces que al aumentar ahora la corriente de base, aumenta la de colector y aumenta la caída de tensión acá. ¿Sí? ¿Por qué aumentó la corriente en la base? Porque por temperatura ha disminuido la tensión colector, la tensión base emisor. Entonces, cuando esta tensión disminuye por temperatura, esta caída de tensión aumenta. ¿Y eso qué va a suceder ahora? Que la corriente en la base vuelve otra vez a disminuir. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque yo tengo acá que la corriente en la base va a depender de quién. Bueno, va a depender de la R1, va a depender de la tensión que yo tengo acá y va a depender de la caída de tensión. Si yo hago acá, si aplico Kirchhoff a este circuito, previamente aplico Thevenin, ¿sí? Si yo aplico Thevenin en este circuito, yo a estas dos resistencias de polarización la puedo reemplazar por una sola, cuyo valor va a ser R1 por R2 sobre la suma de R1 más R2, ¿de acuerdo? Si aplico Thevenin. Es decir, si yo lo abro acá al circuito y veo qué resistencia tengo. Por lo tanto, tengo dos caminos, R1 en paralelo con R2. Y la tensión Thevenin es la tensión de la fuente sobre la suma de estas dos resistencias, porque lo tengo abierto el circuito acá para sacar el equivalente Thevenin, me da la corriente que circula por aquí, por R1 y por R2, multiplicado por R2, tengo la tensión en este punto, que es la tensión Thevenin. Entonces yo este circuito lo puedo reemplazar por una tensión Thevenin en serie con una resistencia Thevenin, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, me olvido de estas dos resistencias y ahora tengo una tensión de continuo acá, que es la tensión Thevenin, y una resistencia equivalente Thevenin en serie. Y luego tengo acá la base de ese transistor. Por lo tanto, entonces digo que la corriente en la base va a ser justamente la tensión Thevenin, ¿sí? Menos la tensión base emisor, menos la caída de tensión que tengo acá, menos la caída de tensión que voy a tener en esa resistencia Thevenin, ¿sí? Entonces, si de ahí despejo la corriente, bueno, va a ser la tensión Thevenin menos esta tensión sobre la resistencia Thevenin más 1 más
1 más beta, ¿sí? Que es justamente la corriente que va por acá. Es decir, la corriente del emisor, ustedes saben que es I de base por 1 más beta, ya que por acá es la suma de la de base más la del colector. Bueno, entonces en definitiva, cuando aumenta la temperatura disminuye esta tensión, pero aumenta esta caída de tensión, es decir, que acá se compensa, ¿sí? Y esto hace entonces que esa corriente se mantenga en un determinado punto de la recta de la curva característica. El otro circuito que es común es este que está acá. Fíjense en que es exactamente el mismo circuito, nada más que la carga ahora la hemos acoplado con un capacitor, ¿sí? Ustedes saben que acá yo voy a tener dos circuitos, en ambos, en este circuito A, en el circuito que de la figura B, voy a tener dos circuitos equivalentes, uno en continua y otro en alterna. En alterna, bueno, lo tengo que reemplazar por el modelito híbrido simplificado, porque estamos trabajando con frecuencias relativamente bajas, estamos en audio, en frecuencias ya de radiofrecuencia, bueno, sí, ya tengo que trabajar con el híbrido completo, no el simplificado, porque ya intervienen las mismas capacidades que tiene el transistor. Entonces, yo puedo trabajar acá con el modelo híbrido simplificado. Tendré entonces el HIE y tendré la fuente de corriente, ¿sí? Que es I de base por el HFE. Bueno, ustedes saben también que el HFE es la ganancia del amplificador, pero en alterno, ¿sí? Entonces, también podemos decir que el beta es la ganancia solamente en continua. Ahora, si a la entrada nosotros le ponemos una señal como que la que está acá, este amplificador, ya su ganancia de corriente ya no es la misma que en continua. El HFE es la ganancia del amplificador o del transistor en alterna y siempre va a ser menor que en continua. A medida que vaya aumentando la frecuencia de esta señal, entonces el amplificador va a ir ganando menos. Por eso es que debemos hacer la diferencia y decir el beta es la ganancia para continua, es decir, cuando yo lo polarizo al transistor, y el HFE es para una determinada frecuencia, ¿sí? El HFE es permanentemente va cambiando el valor y a medida que va aumentando la frecuencia, la ganancia comienza a disminuir, por lo cual entonces ese HFE del transistor no es un valor constante, depende de la frecuencia. El beta podríamos decir que es constante en la zona activa, pero si me voy a trabajar en la zona de saturación, el beta ya no es el mismo, ¿sí? Bien, bueno, ustedes saben que acá el capacitor actúa como filtro, ¿de acuerdo? Es decir, que solamente deja pasar la alterna de esta señal y la bloquea a la continua. Por lo tanto, yo voy a tener dos circuitos equivalentes de este mismo circuito amplificador, uno de continua y otro de alterna. En el circuito de alterna reemplazamos los capacitores por un cortocircuito. Se sobreentiende que la reactancia capacitiva, ustedes saben que la reactancia capacitiva depende de la frecuencia. Por lo tanto, si yo trabajo en audio, tengo que poner el capacitor para que esa reactancia capacitiva sea muy baja para esa frecuencia. Y allí sí yo puedo considerar que este es un cortocircuito, ¿sí? Por eso van a ver, en audio ustedes capacitores normalmente son de 50 microfaradios, de 100 microfaradios, porque para la frecuencia de audio, como saben, la frecuencia de audio es de 1 GHz hasta 20 kHz. Se considera ese ancho de banda para frecuencia de audio, ¿sí?
Entonces, para esa frecuencia, este capacitor es un cortocircuito. Entonces acá me va a permitir dejar pasar solamente la alterna, me bloquea la continua, por lo que yo voy a tener entonces, este circuito como está es en continua. Ahora, si lo quiero pasar a alterna, este es un corto. Y el transistor se reemplaza por el modelo híbrido simplificado. ¿Sí? Bien, ya saben que la resistencia que tiene una fuente de continua, de tensión continua, la ideal tiene una resistencia interna cero, ¿sí? La real tendrá una resistencia relativamente chica, pero es un valor pequeño, ¿de acuerdo? Esto se puede, ¿por qué decimos nosotros que la fuente de tensión tiene una resistencia en serie pequeña? Porque si nosotros le sacamos corriente, supóngase una batería de 12 voltios, yo le saco un ampere y prácticamente la tensión casi es la misma que cuando la mido en vacío. Es decir, en vacío mide 13,6 una batería cargada. Cuando le saco pequeñas corrientes, prácticamente la tensión se mantiene. Pero si yo ahora le saco 10 amperes, y mido la tensión en la batería, ya no va a ser de 13,6, capaz que sea de 13,5. Si le sigo sacando más corriente, ¿sí? Entonces me estoy dando cuenta que la tensión en borne comienza a bajar. Eso implica que internamente hay una resistencia, ¿sí? Que justamente aparece ya una caída de tensión que se va a hacer apreciable. Por más que sea pequeña la resistencia, pero cuando la corriente es grande, el producto me va a dar ya una caída de tensión medible, ¿sí? Bueno, de todos modos, entonces, cuando hacemos nosotros el análisis, consideramos que esta fuente es ideal, es decir, resistencia interna cero. Y por eso es que en alterna, para la señal de alterna, esta fuente es un cortocircuito, ¿sí? Es decir, que consideramos una resistencia interna cero. Bueno, el circuito entonces, la diferencia entre este y este es que acá por la carga, le circula la corriente de polarización más la corriente de alterna, ¿sí? Porque fíjense, el transistor acá, para que esté polarizado en la zona activa, hay que hacerle circular una determinada corriente y por él va a circular una determinada corriente por la resistencia RC, es decir, por el colector. La caída de tensión que yo tengo que tener acá en el colector, ¿sí? Tiene que ser aproximadamente el 50% de la tensión colector-emisor más la resistencia en el emisor. Esta resistencia solamente se la pone justamente para compensar la disminución de esta tensión base emisor por temperatura. ¿Sí? Normalmente, y ya seguramente ustedes lo han visto, en los criterios de diseño del amplificador clase A, la resistencia RE en el emisor debe producir una caída de tensión del orden no más del 10% de la tensión de la fuente. Vale decir, si yo tengo una fuente de 10 voltios, acá tiene que caer 1 voltio, acá debería caer 5 voltios y acá deberían caer los 4 voltios para que la suma, aplicando Kirchhoff, la suma de las caídas de tensión debe ser igual a la tensión de la fuente. ¿Sí? Bien. En realidad lo que se busca es que la tensión en la resistencia del colector sea el 50% y la tensión entre el colector y el emisor sea el otro 50%. Entonces, ¿cómo lo logramos eso? Poniéndole acá un capacitor en paralelo con la R sub E, ¿sí? El capacitor en paralelo entonces no modifica el punto de polarización del transistor porque trabaja en continua. Ya dijimos que si nosotros le ponemos acá un capacitor en paralelo, para la continua este capacitor
no existe. Es decir, es un circuito abierto. Lo mismo que este es un circuito abierto. Entonces, para la continua yo voy a tener justamente una caída de tensión acá de un 50, un 40 y un 10. Pero en alterna tendré ya una caída de tensión acá y acá tendré la otra caída de tensión y ya no tendré acá la caída de tensión en la resistencia del emisor en alterna porque el capacitor justamente le debo poner una capacidad de tal modo que su reactancia capacitiva sea prácticamente despreciable con respecto a esta resistencia, ¿sí? Ustedes saben que en paralelo el valor equivalente del paralelo va a ser más chico que la más chica. Por lo tanto, si la reactancia capacitiva del capacitor es baja, entonces, y en paralelo va a ser casi igual a cero, ¿sí? Es decir, va a ser un cortocircuito. Por eso es que en alterna no vamos a tener esa resistencia no la vamos a ver a la resistencia en el emisor. Bueno, entonces por aquí entonces está circulando una continua y sumada a esa continua está la alterna, ¿sí? En cambio acá, por esta resistencia, ¿sí? Tengo la continua, ¿de acuerdo? Y por la carga ahora, que ya no es la misma que la RC, tendré la alterna solamente, ¿sí? Entonces, yo acá tengo dos circuitos equivalentes. El circuito de continuo, que es este, y el circuito de alterna, que este es un corto, ¿sí? El amplificador, al transistor lo reemplazo por el modelo híbrido, y este es un corto, por lo tanto, ahora me va a quedar en paralelo la RC con la carga en alterna, ¿sí? Bueno, entonces hay que tener en cuenta el análisis de estos dos circuitos, ¿sí? Bueno, este circuito como está, normalmente se lo puede usar, por ejemplo, para trabajarlo al transistor en corte y saturación, es decir, como llave electrónica, ¿sí? Y a este ya como un amplificador de señal. Bien, bueno, nosotros en la próxima clase vamos a ver este otro amplificador, que es un amplificador clase A, pero acá ustedes tienen la carga acoplada con el capacitor. En la próxima clase vamos a ver ya la carga acoplada con un transformador, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hay que analizar primero el funcionamiento del transformador, ¿sí? Entonces, en el transformador nosotros tenemos N1 y N2 vuelta. Habría que ver si el transformador lo uso también para levantar tensión o lo uso para bajar tensión. Por lo tanto, ese transformador va a actuar como un adaptador de impedancia, que ya vamos a ver cómo se modifica la impedancia cambiando la relación de transformación de ese transformador, ¿sí? Es decir, si yo tengo N1 y N2 iguales, ¿de acuerdo? Bueno, la tensión de entrada va a ser igual a la tensión de salida, las corrientes de entrada van a ser igual a las corrientes de salida, y la impedancia de entrada va a ser igual a la impedancia de salida. Ahora, si cambian la relación de transformación, va a cambiar justamente las tensiones, no van a ser las mismas la entrada con la salida, la corriente en la entrada va a ser distinta a la corriente de salida y lógicamente la impedancia también. Bueno, eso lo vamos a ver entonces con detalle la próxima clase, ¿sí? El circuito que vamos a ver es este que está acá, ¿sí? Así que lo vamos a ver entonces la próxima clase. Vamos a ver ahora algún circuito amplificador clase A y vamos a ver la curva característica de
de algún transistor. Profesor, Sí. había algo que no me había quedado claro el año pasado y era con respecto a los transistores tipo TIP. Si al polarizarlo es lo mismo que con un BC. Bueno, eso hay que ver en la hoja de datos, ¿de acuerdo? Porque hay transistores que pueden ser Darlington y hay transistores que no. Ya vamos a ver, les puedo mostrar alguna hoja de datos de algún Darlington y de algún transistor. Lo que pasa es que algunos transistores están pensados para trabajar en corte y saturación, es decir, en conmutación. Y otros transistores son adecuados para trabajar en la zona activa. Los transistores pequeños, como ser algún transistor tipo BC, el BC547, el 238, bueno, son transistores de señal, es decir, que lo podemos usar en conmutación, pero están más pensados para trabajar como amplificador en la zona activa. Bueno, este es un transistor, la curva de un transistor, ¿sí? Este es un transistor pequeño, porque fíjense, es de algún transistor BC, puede ser 548. Es un transistor que por la tensión que tiene acá, al tener una tensión positiva, es un transistor NPN, tiene la tensión colector-emisor, la corriente de colector, y acá nosotros vamos a tener las corrientes de base. El transistor va a trabajar, entonces, puede trabajar en la zona activa, que es toda esta que está acá, ¿sí? Puede trabajar en la zona de saturación, que es toda esta zona que tenemos acá, o puede trabajar en la zona de corte, que es toda esta zona que está acá, cercano justamente a esos 50 o una corriente más chica que es 50 microamperes. Es decir, si la corriente de base es cero, el transistor seguro que está en la zona de corte. ¿Sí? Bien, entonces, toda esta zona es la zona activa. Fíjense en que la zona activa yo puedo tener hasta esta corriente que ya prácticamente me va a llevar ya a la zona de saturación, una corriente del orden de 300 microamperes, dependiendo de la RC que le ponga al amplificador, al circuito, lo puedo llevar a la saturación. ¿Por qué? Porque ustedes saben que si yo tengo acá un determinado valor de beta, vamos a suponer que tenga 100 de beta, multiplicado por el valor de la corriente de base, que son los 0,3 miliamperes, por 100 se va a 30 miliamperes, ¿verdad? Entonces, ya estoy acá en este punto. Es decir, que esta corriente me lleva a una corriente acá de 30 miliamperes. Si multiplico, si tiene una base, un beta de 100 aproximadamente, el transistor puede estar ya en la zona de saturación, ¿sí? Con estas corrientes. Ahora, fíjense, ¿qué va a pasar si yo tengo en la RC, la resistencia del colector, un valor, suponiendo de 1K? Si yo tengo un K multiplicado por la corriente, que es de 30 miliamperes, 30 por 1K, ¿sí? Tengo una caída de tensión de ¿cuánto? Si multiplicamos entonces 30 miliamperes por 1 kilo ohm, ¿sí? Tengo una tensión del orden ya de una caída de tensión grande, 30 voltios. Pero la fuente lo estoy alimentando con 12 voltios. Entonces la tensión colector-emisor prácticamente es cero. Quiere decir que estoy en estos puntos ya, en la zona ya de saturación del transistor. ¿Se entiende? Por eso es que ya, cuando yo tengo entonces corriente relativamente grande ya en la base, y si la resistencia del colector es relativamente grande,
al transistor lo puedo llegar a saturar. ¿Sí? Bien, entonces la zona activa va a ser esta zona. Acá falta una gráfica, una curva más, que es la curva, es muy importante la curva que falta, que es la curva de máxima potencia. La potencia que disipa el transistor, ustedes saben que va a ser prácticamente los valores de continua, es decir, las corrientes de polarización me están haciendo que el transistor disipe potencia. Si en el transistor nosotros le hacemos, lo trabajamos en la zona activa, ¿sí? Es decir, que la tensión colector-emisor es el 50% de la tensión de la fuente. El otro 50% va a caer en la RC, que puede ser la carga, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál va a ser la potencia de disipación? La tensión colector-emisor por el valor de la corriente de colector me da la potencia de disipación, ¿sí? Es decir, si el transistor lo trabajo en la zona cercana a la zona de corte, estoy acá, por debajo de estas corrientes de base. Esas corrientes multiplicado por el beta del transistor me da una corriente en el colector pequeña. Por lo tanto, la caída de tensión en el colector emisor va a ser grande, casi igual a la tensión de la fuente. ¿Por qué? Porque si tengo una corriente pequeña, casi cero, la corriente en el colector también va a ser pequeña, casi cero. Y esa corriente multiplicada por la resistencia del colector me va a dar una caída de tensión pequeña, casi cero. Por lo tanto, ¿qué tensión va a soportar ese transistor? Y casi va a ser igual a la tensión de la fuente, ¿verdad? Porque si aplicamos Kirchhoff, la tensión colector-emisor es la tensión de la fuente menos la caída de tensión en la RC, ¿sí? Por lo tanto, entonces, cuando no hay corriente, el transistor soporta la tensión de la fuente. Vamos a suponer que sea 12 voltios. Estamos acá, en ese punto. Corriente cero en la base, corriente cero en el colector. Entonces, si no hay corriente en el colector, la caída de tensión en el colector emisor es igual a la tensión de la fuente. ¿Qué pasaría ahora si le hago circular corriente suficiente al transistor para producir una caída de tensión de la mitad de la fuente? Entonces, le tengo que hacer circular una corriente en la base para que esa corriente en la base multiplicada por el beta me dé una corriente de colector, ¿sí? Y esa corriente en el colector multiplicada por la resistencia del colector me produce una caída de tensión igual a la mitad de la fuente. Por lo tanto, en el transistor va a caer la otra mitad. Entonces, vamos a decir entonces, si esta era la tensión de la fuente, cuando el transistor esté polarizado en la zona activa, ahora la tensión colector-emisor debe ser de 6 voltios, ¿sí? Esos 6 voltios, si tengo esta corriente de 100 microamperes en la base, la corriente en el colector va a ser casi 30 miliamperes. ¿Se entiende? Esos 30 miliamperes multiplicado por RC debe ser igual a 6 voltios. Y de allí calculo la resistencia del colector para que el transistor esté polarizado en la zona activa. ¿Sí? Bien, esa tensión, entonces, multiplicado por la corriente en el transistor, me va a dar la potencia de disipación. ¿De acuerdo? Fíjense en acá, entonces, ahora yo el punto de trabajo del transistor lo voy a tener acá, en 100 microamperes de base, casi 30, 28 más o menos, de corriente de colector y 6 voltios de tensión. Si yo multiplico entonces esos 6 voltios por esos 28 miliamperes, me da una potencia. Acá, si yo tengo la tensión
pero no tengo corriente de colector, entonces acá la potencia que disipa es 0. ¿Qué pasa ahora si le sigo aumentando corriente en la base? Me voy a estos valores, suponiendo de 300 microamperes, ¿sí? Para esa misma resistencia en la carga, entonces la corriente se debería multiplicar por beta, me da una corriente grande, pero ¿qué pasaría ahí? Esa corriente, que podría ser de 60 miliamperes, multiplicada por la misma resistencia RC, ahora me va a producir una caída de tensión más grande, ¿sí? Casi igual a la tensión de la fuente. Entonces, ¿cuánto va a caer en el transistor? Y bueno, en el transistor va a caer casi 0, porque toda la tensión cae en RC. Entonces, el dispositivo está en la zona de saturación. Bueno, de allí nosotros, y ustedes ya lo deben haber visto, que solamente si consideramos este punto y el punto de polarización, trazamos una recta, vamos a ver que esa es la recta de carga y va a pasar por ahí. Entonces decimos que esa recta de carga, ¿sí?, me da todos los valores de las corrientes y de las tensiones en el transistor para una misma RC. Por eso es importante trazar la recta de carga del transistor. ¿Sí? ¿Está claro? Bien, la recta de carga para continua es una cosa, para alterna se mantiene igual o es distinta. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué va a suceder con la recta de carga? La recta de carga van a ver que se va a modificar en alterna respecto de continua. ¿Sí? Ya vamos a ver entonces algún amplificador en clase A cómo cambia la recta de carga. Una cosa en continua y otra cosa va a ser en alterna. Bien, por eso algunos amplificadores, cuando nosotros le inyectamos señal, van a ver que comienzan a recortar ya sea el semiciclo positivo o el semiciclo negativo. ¿Sí? Bueno, ¿cómo encuentro el valor del beta del transistor? Bueno, si ustedes se fijan en la teoría, el beta es la variación de la corriente de colector sobre la variación de la corriente de base. ¿De acuerdo? Entonces yo, para saber el beta en la zona activa, tomo dos curvas. Entonces digo, la variación de la corriente de base entre esta curva y esta curva es 150 menos 100, va a ser de 50 microamperes. Beta igual, ¿sí?, a el denominador 50 microamperes. ¿Qué corriente tengo para una determinada tensión? Que vamos a suponer que estoy acá en el punto medio de la mitad de la tensión de la fuente. Entonces esta es la tensión, si la tensión de la fuente es 12, esta va a ser la tensión de trabajo del transistor. Entonces a partir de acá trazo una paralela a la abscisa y veo en dónde corto acá y lo mismo acá donde corto acá. Bueno, si me fijo acá, este va a cortar aproximadamente cercano a los, acá yo tengo 30, acá tendré 25, bueno, tendré un poquito más, 27, aproximadamente 27 o 26 miliamperes en el colector. Y si veo esta otra gráfica donde corta, bueno, está cortando cercano a los 40, acá tengo 30, por lo tanto la mitad va a ser 35, estaríamos más cercano a los 37, ¿sí?, miliamperes. Vamos a suponer que tengamos 37 y 27, entonces las corrientes de colector, la diferencia va a ser de 10 miliamperes, ¿de acuerdo? Entonces dividimos 10 dividido en 50 microamperes y esa es el beta del transistor en la zona activa. ¿Qué pasa ahora si lo trabajo, si me voy acá en la zona de saturación?
En la zona de saturación el transistor está alrededor de 1 voltio, menor que 1 voltio, la tensión colector-emisor. Es decir, estamos en esta zona. Esta es la zona de saturación. Le estoy poniendo acá la toma estas dos curvas, de 300 y de 400. ¿Sí? La tomo estas dos curvas y digo, la variación de la corriente en la base es de 400 menos 300, son 100 microamperes. Esta es la tensión de saturación. Bien, entonces me fijo, acá aproximadamente está cortando en 400 micros, tengo una corriente aproximadamente de 55 miliamperes. Y en esta gráfica, bueno, para la misma tensión voy a tener aproximadamente por acá. Tendré aproximadamente acá 50, tendré 45. Por lo tanto, estoy viendo que la variación de corriente en el colector es casi 100, es casi 10. 55 menos 45 sería casi 10 miliamperes. Habría que ver bien la gráfica, ¿sí? Son más o menos esos 10 miliamperes, pero en la base yo tengo una variación de 100 micro. Ahora, entonces, el beta va a ser esos 10 miliamperes, la variación es 10 y la variación acá es 100. ¿Sí? Bueno, nos damos cuenta que el beta ha disminuido en la mitad, o quizás mucho más chico, ha disminuido quizás más de la mitad. ¿De acuerdo? Entonces, por eso les digo que va a depender de las condiciones de trabajo el valor del beta. ¿Sí? El beta es fundamental, entonces, que en toda esta zona prácticamente el beta se mantiene constante. Pero si yo me acerco a la zona de saturación, el beta comienza a cambiar, disminuye. Bueno, hay algunos ejercicios que están acá como para plantearlo. Fíjense en este amplificador, es un clase A. Para calcular acá las resistencias R1, R2, R3, R4 y R5, yo tengo que decidir dónde lo voy a polarizar el transistor, ¿sí? Entonces, también, fíjense en acá, bueno, este hubiera podido ser la tensión de la fuente acá. Acá se le agregó una resistencia en serie para producir una caída de tensión adicional, nada más. Suponiendo que esta tensión sea de 18 o 24 voltios, y yo quiero hacerlo trabajar al amplificador, perdón, en clase A en 12 voltios. Por lo tanto, yo debería calcular esta R1 para que en continua la tensión en este punto sea de 12 y la tensión de continua de la fuente va a tener una tensión mayor, por lo tanto la caída de tensión, la conozco, la caída de tensión en R1, y ahora, ¿cómo calculo R1? Bueno, va a ser la tensión que cae en R1, que va a ser BCC menos la tensión que tengo acá, sobre el valor de la corriente que circula. Pero por aquí, ¿qué corriente circula? Corriente que va por acá, más la corriente que va por el colector. ¿Sí? Esas son las dos corrientes en continuo. Acá, casi podríamos decir, ¿cuánto es la corriente que va por acá? ¿Tienen idea ustedes? ¿Se acuerdan que habían considerado algún criterio de Era la diseño? corriente colector dividido en 10, creo que era el criterio. Corriente en el colector dividido 10. Sí. Así es. Bueno, hay otro, no sé si ese es el criterio que le han explicado a ustedes, pero sí, hay que considerar, acá ustedes en la gráfica, ustedes deciden dónde lo voy a hacer trabajar al transistor, ¿de acuerdo? Si yo tengo 12 voltios, entonces acá en este punto, acá, entonces lo más probable es que este transistor lo hagamos trabajar acá en el punto de 6 voltios.
La tensión colector, la mitad de la tensión de la fuente. Yo lo puedo hacer trabajar en 150, en 100, ¿sí? ¿De qué va a depender eso? Fíjense, si yo lo hago trabajar en 100, bueno, voy a tener entonces, desde acá hasta acá tengo una variación de corriente en la base de 100 y para arriba debo tener hasta acá los otros 100, ¿sí? Esta corriente, esta gráfica, esta curva de corriente de base, no me debe producir recorte de la señal de alterna del amplificador, ¿de acuerdo? Suponiendo que si yo lo quiero hacer trabajar acá, en este punto, 150. Bueno, para el semiciclo negativo de la alterna, yo tengo una variación hasta 150. Y para el semiciclo positivo, los 150 voy a tener hasta acá 50, 100 y 150 hasta acá. Por lo tanto, este amplificador, si yo lo hago trabajar en este punto, seguramente que el semiciclo positivo ya esté trabajando en la zona de saturación, ¿sí? Es decir, que yo voy a tener acá un amplificador que me va a recortar, ¿cuál? ¿El semiciclo positivo o el negativo? No se olviden que el amplificador invierte, ¿sí? En la entrada me va a llevar a la saturación el semiciclo positivo. En la carga lo voy a ver recortado el semiciclo negativo. Si esto se desplaza hacia arriba el punto de polarización. ¿Está claro, jóvenes? Bien. ¿Por qué es importante ponerle esta resistencia en el emisor? Porque ya dijimos, si no tiene, cuando por temperatura disminuye la tensión base-emisor, la corriente en la base aumenta. ¿Y qué sucede cuando aumenta? Y si aumenta, me voy a este punto. Me voy por acá y me voy por este lado. Es decir, que el transistor va a llegar a saturarse. Eso implica que el semiciclo positivo de esta lo va a saturar al transistor. Pero como estoy tomando por el colector, en la salida voy a ver el semiciclo recortado, el semiciclo negativo. ¿Se entiende? Porque acá es un amplificador inversor. ¿Por qué ustedes saben? ¿Por qué saben que invierte? Porque es simple, analizamos nosotros. Si tenemos acá, vamos a suponer que estamos trabajando en la tensión colector-emisor en la mitad de la tensión de la fuente, y que acá sea 12 voltios y esto sea 6 voltios. Cuando nosotros tenemos en la entrada un semiciclo positivo, la corriente de base en el transistor, por acá la está circulando la continua. Pero ahora cuando tenemos la alterna, ahora aumenta la corriente de base, porque tengo un semiciclo positivo. Es decir, que ahora voy a tener la corriente estática, la de continua, más la alterna. ¿Sí? Por lo tanto, en esta curva, si estoy haciéndolo trabajar en 100, y dependiendo de qué corriente sea, el transistor puede estar circulándole ahora la suma de esas dos, la continua 100 más la alterna, que sea 150, lo llevo a 150 o como máximo lo llevo a 200, ¿sí? Entonces, ha aumentado la corriente en la base, aumentó la corriente de colector, ¿sí? Esa corriente de colector me produce más caída de tensión en la R3. Pero yo no estoy tomando la tensión de R3, estoy tomando la tensión colector-emisor del transistor. La estoy tomando de acá. Es decir, que cuando aumenta la corriente de base, aumentará la corriente de colector, aumenta esta caída. Y la tensión en este punto disminuye. ¿Me entienden? Disminuye. A tal punto que si le hago circular, si lo hago trabajar al límite, la tensión que va a caer acá va a ser igual a la tensión de la fuente.
y la tensión en el transistor va a ser 0. ¿Sí? Por lo tanto, estoy viendo entonces que cuando recorta este en el semiciclo positivo, en realidad yo la veo a la onda recortada el semiciclo negativo. ¿Se entiende? Bueno, sucede al revés. Si estoy en el semiciclo negativo, antes le estaba circulando la corriente en la base, pero ahora en el semiciclo negativo la corriente disminuye. Es decir, que va a ser menor que la corriente de base. Por lo tanto, la corriente dinámica va a estar en este punto. Este es el estático, pero ahora si están circulándole 50 mA en alterna, el punto estático va por acá. En el caso límite va a estar por acá, en la zona ya de corte. ¿Sí? Entonces, si el transistor está en la zona de corte, prácticamente la corriente en el colector se hace 0 o casi 0. Por lo tanto, toda la tensión cae en el transistor y yo de acá tengo una tensión positiva. ¿Sí? Está claro, por eso es que es inversor. Entonces, hay que tener en cuenta cuando nosotros vemos que la salida está distorsionada, es decir, está recortada, ya sea el semiciclo negativo o el semiciclo positivo. Bueno, si es el negativo, estoy sabiendo que está recortando porque le estoy inyectando mucha corriente en la base. ¿Sí? Bueno. Bien, entonces ya sabemos cómo determinar el beta del transistor, ¿sí? Y sabemos entonces cómo calcular la corriente que va a circular por acá. Todavía no. ¿Por qué? Porque alguien me decía que la corriente de colector sobre 10. En realidad es 10 veces la corriente de base, ¿sí? Es decir, yo acá decido en qué punto lo hago trabajar. Supóngase 100 microamperes. Yo para 100 microamperes entonces tengo por acá 100 microamperes. Pero por aquí dice, le debo hacer circular 10 veces la corriente de base. ¿Por qué? Para que la corriente de base sea despreciable con respecto a esta corriente. Porque nosotros decíamos, cuando lo reemplazamos por Thevenin al circuito, abrimos el circuito acá. El abrirlo el circuito, calculo la tensión Thevenin y calculo la resistencia equivalente Thevenin. ¿Sí? Es decir, que este circuito ahora me va a quedar una fuente de continua, que la fuente de la tensión Thevenin, en serie con una R Thevenin. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo acá el punto de polarización, esos 10 micro, en realidad por acá tendré entonces 10 veces la corriente de base, de tal modo que ya sea despreciable esta corriente respecto de la de base. Entonces, por acá tendré 100 micro por 10, me voy a 1 miliampere. Por lo tanto, ya tengo 1 miliampere. ¿Qué corriente de colector estaría circulándole cuando el transistor está en la base 100 micro, perdón, y la tensión sea la mitad? Bueno, casi 30 miliamperes. Por lo tanto, acá tengo 1 miliampere por acá más 30 miliamperes o 28 miliamperes por acá. Tendré ya por aquí la suma de esos dos, que son aproximadamente 29 miliamperes. Conozco la tensión, la caída de tensión en R1, calculo R1. ¿Sí? Ya está, ya he calculado R1. Bien, ¿cómo calculo estas dos resistencias? Bueno, sabemos que el transistor por acá le debe circular, ¿sí? Le debe circular una corriente de 100 microamperes, que acá hay una caída de tensión de 0,7 y que acá hay una corriente que circula por acá de 28 miliamperes, perdón.
multiplicado por esta resistencia me debe producir una caída de tensión del orden del 10% de la fuente. Es decir, lo considero que la fuente está puesta acá, los 12 voltios. Entonces, acá hay 1,2 voltios. Acá tengo otra tensión. Y acá tendré ya la tensión Thevenin. Pero no se olviden que acá tengo una resistencia serie. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo la tensión en este punto? Bueno, la tensión en este punto, yo tengo acá las dos resistencias. Por acá circula la corriente de base y por acá circula una corriente 10 veces la corriente de base. ¿Sí? Entonces, ¿qué corriente circula por acá? Tengo 10 más una, tengo 11 de base y tengo 10 corrientes de base. ¿Se entiende? Bueno, con las caídas de tensión que yo tengo acá, ya puedo saber qué tensión voy a tener en este punto y de allí despejo el valor de R2 y de R4, porque ya conozco todas las corrientes. Una vez entonces calculadas estas corrientes, sabemos que la corriente que va por acá es de 28, si lo polarizo en ese punto, de 28 miliamperes, y la caída de tensión acá va a ser de la mitad de la fuente, acá va a ser de este valor de tensión menos esta tensión, es decir, la mitad de la tensión de la fuente menos los 1,2 voltios, ¿sí? Por lo tanto, calculo acá la caída de tensión que va a ser de 6 menos 1,2 será de 4,8 voltios aproximadamente, 4,8, ¿sí? Entonces, conozco todos los valores ya. Despejo acá, la R5 va a ser 1,2 sobre la corriente que es la de base más la de colector, que es aproximadamente igual a la de colector, que son los 28,1 miliamperes, y acá es de 28 miliamperes, por lo tanto, calculo todas las resistencias, ¿sí? Bueno, ¿qué potencia disipa este transistor? Bueno, la potencia que va a disipar el transistor tiene que ver entonces con el punto estático. ¿Por qué? Porque decíamos nosotros que si la corriente baja en la base, la tensión aumenta. Si la corriente se hace cero, la tensión acá va a ser igual a la tensión de la fuente. Pero la potencia es el producto de la corriente de colector por la tensión, y la de colector, el transistor en la zona de corte es cero la corriente, entonces la potencia va a ser cero. La gráfica que ustedes tienen del transistor de potencia es una gráfica, es una hipérbola, es así. ¿Sí? Esa es, el fabricante me da a mí la curva de máxima potencia, de esa hipérbola. La hipérbola es ¿por qué? Porque yo tengo producto de tensión por corriente. Acá cuando la tensión es baja, es alta, la corriente es baja. ¿Sí? Y si me voy para esta zona, cuando la corriente acá es alta, la tensión es baja. Entonces, el producto de esa tensión por corriente me da potencia instantánea. En cada punto yo voy a tener distintos valores de potencia. ¿Sí? Me da esa curva entonces de potencia así. Es una hipérbola. ¿Sí? A medida que aumenta un parámetro que es la corriente en el colector, disminuye la tensión en el colector emisor. Bueno, el otro ejercicio que tienen para analizar es este punto. Bueno, acá faltaría, una vez que nosotros lo polarizamos al dispositivo, vemos qué ganancia tiene, ¿sí? Y para saber qué ganancia tiene alterna, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reemplazar a este transistor por el modelo híbrido simplificado. Acá
reemplazar la resistencia por Thevenin, la R1 o la R Thevenin. La fuente Thevenin para alterna es un cortocircuito, por lo tanto la resistencia Thevenin está puesto acá a masa, que no es más que el paralelo de R1 y de R2 y de R4. La fuente es un cortocircuito para la alterna, por lo tanto este punto está puesto también a masa, es decir que esta R5 queda en paralelo con la RL porque este es un cortocircuito, ¿sí? Acá nosotros tenemos acá el punto este es el punto 0 porque el capacitor este me está llevando justamente a que en alterna sea un cortocircuito. Y la resistencia R5 no existe para la alterna porque tenemos este capacitor puesto a masa, ¿sí? Por lo tanto, este punto es como si fuera que está a 0. Por lo tanto, en alterna, la mitad de esta tensión va a ser la otra mitad en esta otra resistencia, ¿sí? Bueno, ¿cómo calculamos entonces la ganancia? Y bueno, tenemos que ver ahora el nuevo circuito y de allí calculamos la corriente en la base, multiplicamos por el HF, ¿sí? Acá debemos saber cuánto vale el HIE del transistor, para eso están las curvas características del transistor. El HIE entonces del transistor es la impedancia de entrada del transistor. La impedancia de entrada de un transistor bipolar es una impedancia baja. En cambio, en un transistor FET, la impedancia de entrada es casi un circuito abierto, es alta impedancia. Este transistor entonces tiene una impedancia baja, normalmente es alrededor de 1 a 2 kilo ohm, dependiendo del transistor. El HIE es la impedancia de entrada. Bueno, es decir, que conociendo todas las impedancias del circuito equivalente del transistor y la ganancia de corriente, nosotros podemos calcular la salida, ¿sí? Esa salida no tiene que estar recortada. Para que no esté recortada, es decir, como máximo, ¿qué tensión de pico obtendré acá en la salida? Como máximo la mitad de la tensión de la fuente, como máximo, ¿sí? Normalmente, para que no recorte, debería ser menor que la tensión de la fuente. ¿Cuántas veces menor? Bueno, un 10, un 20% menor que la tensión de la fuente, me aseguro que no esté recortando, ¿sí? Si en la salida está recortando algún semiciclo, ya sea el positivo o el negativo, es porque el punto de polarización no es el adecuado, ¿sí? Para que sea el adecuado, entonces debe caer la mitad de tensión en el colector emisor, la mitad de la tensión de la fuente. ¿De acuerdo? Si no, si cae más, entonces va a haber un semiciclo que se va a recortar y el otro no. Bien. Bueno, dicho todo esto, pasamos al punto, este ejercicio. Fíjense que ahora lo único que cambia sigue estando el amplificador en clase A, es decir, lo sigo polarizando en la zona activa, pero ahora tengo un Darlington. La ganancia del Darlington, ustedes han visto ya que un Darlington tiene una ganancia elevada, ¿sí? La ganancia del Darlington es el producto del beta 1 por el beta 2. Vale decir, este transistor es pequeño, tiene un beta más grande. Este transistor ya trabaja con corriente más grande, maneja corriente. Fíjense en que la corriente del colector de este transistor es la de base de este otro transistor. Y la corriente que viene por acá es la corriente beta de este transistor por la corriente de este que a su vez es I de base por beta de este otro. Entonces, si nosotros encontramos el circuito equivalente,
es un solo transistor cuya ganancia es beta 1 por beta 2. Si este vale, suponiendo 100, este que trabaja con más corriente puede ganar 10. Por lo tanto, el beta de este amplificador Darlington va a ser de 1000 veces. ¿Sí? Bien. En este caso, fíjense en que la carga de este es un seguidor emisivo. La carga está en el emisor. Bueno, en el emisor, como yo acá no tengo resistencia en el colector, como máximo, la tensión en la carga va a ser igual a la tensión de la fuente menos la caída de tensión que yo voy a tener acá en el colector emisor. Si lo llevo a la zona cercana a la zona de saturación, a cuando esté entrando acá el pico positivo, entonces la tensión máxima en la carga va a ser casi igual a la tensión de la fuente. ¿Sí? Fíjense en que esta tensión que tengo acá y esta tensión, esta debe estar más arriba que esta. ¿Por qué? Y porque acá yo voy a tener caída de tensión de 0,7 y una caída de tensión de 0,7. Entonces me va a caer una tensión cercano a 1.2, 1.4 voltios. Por lo tanto, la tensión que voy a tener acá va a ser menor, siempre menor que la tensión de pico de esta señal. Entonces, ¿para qué la pongo? ¿No amplifico tensión? No. Con el seguidor justamente es seguidor emisivo, es decir, no amplifico tensión. ¿Qué amplifico? Corriente. ¿Sí? Porque acá ya el transistor amplifica la corriente que viene de acá, ¿sí? Se amplifica en beta 1 por beta 2 y sale por el emisor. Por lo tanto, es un amplificador de corriente, ¿sí? No de tensión. ¿Está claro? Por eso es que llamamos un amplificador seguidor emisivo. La tensión en la carga es casi igual o menor que la tensión en la entrada. Bien, ¿para qué ponemos este potenciómetro? Bueno, este potenciómetro, con esto nosotros ajustamos la polarización del transistor. Lo tenemos que llevar a la zona activa. ¿Sí? Bien. Bueno, hasta acá vamos a ver la primera clase. El miércoles vamos a tener entonces la teoría de amplificador clase A acoplado con transformador, ¿sí? Yo ahora le voy a subir en la aula virtual, le voy a subir este par de ejercicios para que ustedes lo vean, lo vayan haciendo, vayan practicando. Y mañana ustedes tienen los días miércoles entonces la teoría a partir de las 21:20 hasta las 23:30 teóricamente. Siempre vamos a estar quizás cortando un poquito antes, 23:15 aproximadamente, ya que no nos tomamos recreo acá, o sea, hacemos corrido. Y los días jueves tienen la práctica, ¿sí? Los días jueves ustedes tienen la práctica la van a tener con la ingeniera Graciela Baena, ella les va a dar la parte práctica. El horario que ustedes tienen asignado para el día jueves es a partir de las 19 horas hasta las 20:15, 20:30 creo que es. Ese sería el horario del día jueves, la parte práctica. Bueno, quizás si se llegan a abrir los laboratorios,
podamos dar algún día miércoles la parte práctica si los ejercicios de práctica son relativamente largos, ya que los días miércoles ustedes tienen 3 horas y los días jueves tienen 2 horas, o quizás puedan venir un poquito antes para hacer las prácticas. Si vienen a las 19 en punto, tienen prácticamente 1 hora y media de actividad en el laboratorio, creo que no van a tener dificultad para terminar la práctica, ¿sí? Y bueno, si no, seguiremos con las clases virtuales hasta que en algún momento se abran los laboratorios. Bueno, el año pasado teníamos los días jueves en las últimas 2 horas. ¿Por qué? Porque el año pasado estaba el ingeniero Suárez Vargas en cuarto, y ustedes los días jueves tenían el primer módulo, ¿sí? Pero bueno, era una atención que se le hacía al ingeniero Suárez Vargas para que él pueda dar la primera hora de práctica. Entonces, si el ingeniero Suárez Vargas ya no está dándole la materia, no sé qué, creo que ustedes tienen comunicaciones. ¿Siguen teniendo con el ingeniero Suárez Vargas comunicaciones? Sí, profe, disculpe, el lunes hemos tenido con el profesor Peralta, Sistema de Comunicaciones, y él dijo que la clase práctica mañana iba a ser de 19 a 20, 30, entonces ahí estamos medio confundidos, no sé si él se confundió. Bueno, miren, el horario real de la materia de aplicada 2 es los días miércoles de 21 a 20 hasta las 23:30. Los días jueves, ¿sí?, siempre fue de 19 a 20:30. Pero por atención al ingeniero Suárez Vargas, porque él tenía, no sé qué problema tenía en darle a la clase la última hora, me pidió a mí justamente si era posible, yo no sé si era por algún problema de horario, de que las dé en la primera hora. Y bueno, pero ahora ya, si el ingeniero Suárez Vargas no está, el horario queda como lo dispone el departamento. El departamento lo dispone de 19 a 20:30, ¿sí? Bueno, ya quedarán ya a criterio de la ingeniera Graciela Baena si ella le cede ese horario al ingeniero Peralta. Pero en realidad el horario real es 19 a 20:15. ¿Sí? Entraba, profe. Listo, le transmitimos al profesor Peralta. Bien. Le preguntan al profesor Peralta, bueno, él seguramente va a consultar con el ingeniero Egea, que el horario de la materia siempre fue así, nada más que como estaba el ingeniero Suárez Vargas y tenía algún inconveniente para darla en la última hora, yo accedí a cambiarle el horario en forma transitoria, ¿sí? ¿Está claro? Ahora queda en criterio ya de la ingeniera Graciela Baena, porque yo antes hacía la práctica. Entonces queda ya en el criterio de ella si ella lo quiere cambiar con el horario con el ingeniero Peralta o que se respete como está en el departamento, ¿sí? En el departamento está el horario establecido de 19 a 20:15 para electrónica aplicada 2, ¿sí? Bueno, entonces conmigo van a tener la teoría casi, yo diría siempre van a tener los días miércoles, ¿sí? Salvo que la ingeniera Baena me pida un día miércoles para hacer una práctica porque necesita más tiempo en el laboratorio, entonces sí, yo les puedo cambiar ese horario, ¿sí? Pero si no, yo los miércoles y la ingeniera le va a dar los días jueves. Bueno, cualquier duda entonces, pónganse en contacto con la ingeniera Graciela, que ella creo que incluso está ahora en la clase, participando en la clase, ¿sí? Ya el jueves ya les va a dar el primero trabajo práctico. Ahí está. Buenas noches, ¿Cómo está, Graciela. ¿Cómo ingeniero? ¿Qué está? tal? Buenas noches, jóvenes. Bien.
Bien. Ajá, Buenas, profe. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Lo molesto un segundito, Inge, con respecto al tema del horario. Sí, yo había visto que era a las 19 Sí. y no sabía el cambio de horario que se había realizado. Entonces, No. sí me interesaría. Yo lo mismo me voy a comunicar con el ingeniero Egea para ver el tema del horario. Bueno, sí. Así fue, cuando el ingeniero Sore Varga estaba dándole la materia, él me pidió porque tenía algunos inconvenientes, y como yo le daba la práctica, entonces sí, a mí no me daba lo mismo darlo tarde, cambió, pero ahora que ya se fue el ingeniero Sore Varga, ya queda criterio, digamos, en este caso, criterio de tuyo y del ingeniero Egea y de Peralta, ¿de acuerdo? Para que entonces ya lo manejan ustedes. El horario real siempre ha sido de 19 a 20 y 15 los días jueves. ¿Sí? Bien. Bueno. Una consulta, ingeniero. ¿Profe? Sí, Pregunte. De la parte de amplificadores, ¿va a subir alguna información respecto a esto? Sí, ya les subo ahora alguna teoría de la que vimos hoy, más la teoría la que vamos a ver el día miércoles, que ya es de amplificadores con la carga acoplada con transformador, ¿sí? Les subo esa teoría ahora para que ya la vayan viendo y, bueno, puedan ir haciendo los trabajos prácticos. Les quería consultar por un tema de la matriculación de la materia, ¿podría ser? Sí. Que un grupo de compañeros tuvimos problemas y no pudimos matricular la materia en el aula virtual. Está cerrado, no nos deja consultar por el Sí, tema. bueno. ¿Ustedes están en condiciones de cursar la materia o cuál es el problema que tienen? Porque teóricamente los alumnos que yo tengo hoy son los que están en el sistema, ¿sí? Es decir, supongo que sección alumno es el que hace la carga de los alumnos que tienen que estar en